La historia de los molinos harineros en la colonia 16 de octubre tiene sus comienzos con la llegada de los primeros colonos galeses que se establecieron en él en 1888. En esa época, la industria del trigo era floreciente en la región y gozaba de un prestigio no solo regional, sino también mundial. Sin embargo, una decisión política, decretando en 1949 zona no triguera del río Colorado al sur para subsidiar al norte, perjudica y desfavorece esta industria, eliminando a molinos harineros y agricultores que sin otra opción deben dedicarse a la cría de ganado. Nos cuenta Mervyn Evans que su compromiso es seguir manteniendo la historia viva para que la comunidad la conozca, y la rueda del molino sigue girando impulsada por el agua de un arroyito que nace al pie de los Andes, como antaño. Me llamo Mervyn Evans, estamos en Trevelin, Chubut. Estamos acá en un lugar donde hay un museo, que es creación mía, es un molino harinero. Se llama el molino harinero Nant Bach, que en galés significa el molino del arroyito. Esa es una pregunta a veces difícil de contestar cuando la gente me dice ¿y cómo se te ocurrió, no? Tiene que ver con mi infancia, con sentimientos que uno tiene adentro. Tuve la suerte de que a los 5 años nos fuimos a vivir en un campo que estaba a unos 10 kilómetros de este lugar. Y bueno, ahí estaban los restos de un viejo molino justamente de la década del 30, construido por un señor de origen lituano, Stanislao Grabauskas. Mi lugar de jugar era el molino, me interesaron muchísimo los molinos después. Y en 1978 mi padre vendió el lugar. Bueno, a mí me quedó el tema de los molinos, empecé a investigar y en un momento conocí a un hijo de Grabauskas, Adolfo, me puse a charlar de eso y él me vendió las 2 muelas de un viejo molino que había hecho su padre. Y bueno, llegué a mi casa re entusiasmado con esa piedra y teniendo en cuenta que tenía las piezas clave del molino, decidí que construiría de vuelta un viejo molino. Y bueno, acá está, ya lo fundé un museo, tenía esa idea. Lo interesante del museo, siempre digo a la gente, el museo que ustedes visitan es distinto porque acá las cosas funcionan y se puede ver todo el sistema de la producción como era antes. Con el agua moviendo la rueda, los engranajes de madera, las piedras, se puede palpar, sentir la vibración y hasta el aroma de la harina recién molida. Si bien es un museo, produce harinas en muy baja escala, por supuesto. Pero también tengo clientes, dentro de ellos está la casa de té Naimagi, por ejemplo, en Trevelin, que ellos ofrecen su pan especial hecho con harina integral. Y tengo un par de clientes en Esquel también. Bueno, es un museo que produce. A veces la gente me dice, che, ¿cuánto produce? Mirá, le digo yo, como molino debe ser el que menos produce en la República Argentina. Ahora, como museo, debe ser el museo que más produce. Los molinos acá se desarrollaron a partir de 1891. La necesidad del pan de cada día surgió ahí inmediatamente con la llegada de los colonos y empezaron a moler con sistemas precarios, molinos de mano en algunos casos, hasta que lograron introducir un par de molinos que ya molían a una escala un poco más comercial. Reis Thomas empezó con un molino a Malacate, lo seguiría John Daniel Evans, él logró instalar un par de molinitos interesantes. Después Martín Underwood, el comisario y juez de paz, instaló otro molino también, una fuerza hidráulica. Y el que lograría el despegue comercial de esos molinos fue John Daniel Evans justamente. En sociedad con Cosle Thomas, instaló un tercer molino, que ya era un molino de capacidad más comercial, y serviría de base económica para formar la compañía harinera Molino Andes. Ese fue en su momento el molino más importante del Chubut, llegó a moler, dicen, hasta 20 toneladas día. Bueno, luego surge Weber con un molino propio, él había venido como molinero del Andes primero, instalaría en Esquel un molino muy importante,
y llega un momento que llega el momento de la recesión molinera. Empezaron a llegar harinas más baratas desde el norte. Bungeborg, utilizando el proceso del dumping, hacía llegar sus harinas más baratas que las que producían en la zona. Y pronto, bueno, pararon las ruedas molineras, se frenó la producción y los galeses no les quedó otra opción que dedicarse a la ganadería. Pensar que el trigo movía toda la economía de esta región. Tuvo premios internacionales, el trigo de Dolavon, de Gaiman, era reconocido mundialmente como uno de los mejores trigos. Y bueno, es una pena que una producción de esa índole se haya destruido, ¿no es cierto? Realmente. Bueno, la producción regional a una escala nacional quizás no era importante, pero el trigo Chubut era reconocido cuando llegaba al puerto de Buenos Aires por la calidad justamente. Dice que era un trigo mejor pagado por su grano, más grande, mejor peso específico, seguramente más gluten. Y Chubut nunca tuvo una escala importante. Cuando la pampa húmeda empezó a ser cultivada, bueno, las superficies son totalmente distintas a las nuestras. Teníamos poco, pero bueno. Te vas a ir con la mano izquierda, pero no tan serio, ¿eh? Allá a la esquina, agarrá la manija, apretá el gatillo al fondo a la pared. Muy bien. Lo que está haciendo Eduardo no tiene que quedar en el fondo, ¿eh? Abrís la mano que trabe. Es desviar el agua y parar la maquinaria. Bueno, Eduardo, ya sos molinero. Desviaste el agua. Si aprecian el escudo del Chubut, tiene una espiga de trigo justamente, ¿no? Espiga que, oh casualidad, no tiene las provincias que nos enseñan en la escuela que dicen que son trigueras. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre los Ríos. Bueno, siempre le digo a la gente, eso no es casual. Nuestro trigo está ahí con toda su merecida razón. Ganó 3 veces premios internacionales a una escala muy importante por la calidad justamente. Ahora tenemos una pequeñísima escala de producción de trigo acá en Trevelin. Creo que este año habían empezado a hacer algo de trigo en Gaiman también. El problema del trigo es que primero es un cultivo de los menos rentables que hay. Al no haber molinos en la región que demanden trigo y tampoco tiene razón de ser cultivado. Si tuviésemos que mandar trigo al molino más cercano que está en Bahía Blanca, y los fletes se comen cualquier posible ganancia. Entonces, bueno, lo que hacía que el trigo tenga su rentabilidad eran los molinos regionales justamente. Voy a pedir la colaboración de todos ustedes. Espero que las manos de ustedes estén limpias, porque esto va a exportación. ¿A qué país vamos a mandar esto? A Estados Unidos. ¿A dónde? Estados Unidos. No sé si le veo demasiado futuro al trigo en cuanto a producción hacia escala importante, porque es un tipo de producción extensiva, ¿no? Necesita espacio. Y bueno, las chacras son cada vez más chicas, entonces bueno, hay que ver si es rentable sembrar 10 hectáreas o 50 hectáreas o 100 hectáreas. El trigo Chubut en su momento rendía 3 veces más de lo que rendía el trigo en la provincia de Buenos Aires. Allá hablaban de 800, 1000, 1100 kilos por hectárea. Acá en secano rendía 2500 kilos por hectárea y en el valle inferior del río Chubut, bajo riego, llegó a rendir más de 3000 kilos. Pensar que son rendimientos que hoy, con la genética moderna, recién se están logrando. Yo tengo pensado en un futuro cercano, si las cosas se dan, desarrollar un gran museo acá. Voy a armar un galpón grande, para eso estamos elaborando un proyecto. Y se va a exponer todo lo que es maquinarias, carruajes, autos antiguos. La idea es recrear dentro del galpón como si fuera un pueblito. La herrería, el almacén de la década del 30, y que aquel que entre ahí pueda ser transportado realmente a aquella época, ¿no es cierto? Y bueno, ojalá se dé pronto y la gente pueda visualizar eso que yo tengo armado por el momento en mi cabeza. A la cultura galesa y no galesa. Quiero incluir también la de los pueblos originarios y
y bueno, todo lo que tenga que ver con nuestra historia.